Seguramente si estás en el mundo del gimnasio, si estás en el mundo del fitness, has oído esto de cuadrar macros, que las calorías son iguales, que una caloría es una caloría y que hay que cumplir con las calorías, que las cosas se pueden equiparar, que se pueden comparar, que se pueden intercambiar y que puedes meter alimentos que realmente sabes que no son sanos en vez de alimentos sanos con el fin de llegar a tus calorías. Sobre todo cuando estamos en etapa de ganancia de masa muscular, que estamos comiendo bastantes calorías al día. Sé que esto es una cosa que todo el mundo acaba pensando, que mucha gente hace, que yo también he hecho, y en el vídeo de hoy vamos a ver si esto es una buena opción, si es una mala opción, si es recomendable y si al final todas las calorías son iguales. Además, aprovechando que yo también estoy en etapa de volumen y que esta temporada del año suele estar la mayoría de gente en etapa de volumen, en etapa de estar un poquito más tapados, en etapa de tener que comer bastante, os voy a comentar algunos trucos que utilizo yo para llegar a todas mis calorías cuando tengo que comer bastante y se me hace complicado, y pues bueno, algunos tips, algunos consejos, alimentos que me funcionan y demás. Pero antes de nada vamos a ir para el gimnasio. Os voy a enseñar mi entrenamiento de hoy, algunos clips y un poquito la condición que llevo actualmente. I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, back, hit a $250,000. When it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Wow, silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most been getting old. Como os decía al principio del vídeo, hay mucho conocimiento y mucha creencia de que todas las calorías son iguales y de que, pues sobre todo en el mundo del gimnasio, puedes intercambiar alimentos por otros, cosa que en realidad sí que es así, pero ahora os voy a comentar, os voy a detallar un poco más mi opinión, y que podemos meter todos los alimentos que queramos siempre que cumplamos con unas calorías y unos macronutrientes. Esto es una reducción de la nutrición bastante tonta a simplemente calorías y macronutrientes que no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que entender una cosa, lo primero de todo, y es que las calorías simplemente es una medida, una unidad para medir la energía que contiene un gramo de alimento. Que un gramo de un alimento contenga la misma energía que otro gramo de otro alimento no quiere decir que sea igual de beneficioso para nosotros, que tenga el mismo impacto en el organismo y que sea beneficioso o no beneficioso para nosotros introducirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos unas calorías que más o menos van a ser las con las que vamos a usar para subir de peso en nuestra etapa de ganancia de masa muscular, no es lo mismo comer un plato de arroz con pollo o con legumbres y verduras que un donut con un batido de proteínas. Porque esta fuente de hidrato de carbono que utilizaríamos normalmente, como puede ser el arroz o como puede ser las legumbres, la patata, no es lo mismo que un donut. A pesar de que podemos llegar a cuadrar las calorías que tiene un donut con calorías que puede llegar a tener, por ejemplo, pongamos arroz, no estamos metiendo los mismos macronutrientes ya de por sí, y este es el primer error que la gente que utiliza este tipo de dietas y este tipo de equivalencias no tiene en cuenta, que es que, por ejemplo, estos alimentos que se suelen meter procesados con el objetivo de llegar a todas las calorías no solo contienen hidrato de carbono, como podría tener una fuente al final de hidrato normal, como legumbres, como arroz, como patata, como os he dicho, sino que si lo metemos por cereales azucarados, si lo metemos por algún tipo de pollería, si lo metemos por galletas, si lo metemos por cualquier tipo de estos alimentos que se suelen meter en estas dietas que son bastante flexibles, dietas que introducen alimentos de este tipo a diario, estamos metiendo bastante más también gramos de grasa y de grasas que no son muy saludables, que contienen todos estos alimentos. No precisamente grasa que provenga de aceite de oliva virgen extra, grasa que provenga de nueces o de aguacate. Son grasas que tienen bastantes ácidos grasos que no son beneficiosos para nosotros, bastante omega 6, que además es inflamatorio, con lo cual, solo por este punto, ya un alimento, aunque tenga las mismas calorías, pongamos X gramos de galleta Oreo y X gramos de arroz, no tiene los mismos macronutrientes, no tiene la misma composición, no tiene los mismos ingredientes, y ya solo por ese hecho no vale la pena y no es beneficioso para nosotros hacer este tipo de comparaciones y de equivalencias. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que los alimentos saludables y alimentos buenos para nosotros y alimentos que podemos comer en el día a día sí que tienen equivalencias, es decir, no tienes por qué comer arroz todos los días, tú tienes que tener en tu planificación de dieta, ya sea de volumen, de definición o simplemente que quieras comer sano, tienes que tener en cuenta y entender lo que son los macronutrientes y tener en cuenta que puedes hacer equivalencias
dentro de un macronutriente. Por ejemplo, puedes comer pasta un día, pero otro día puedes comer arroz, puedes comer patatas, puedes comer legumbres, puedes comer, pues yo qué sé, unas fajitas si te quieres hacer unas fajitas, puedes comer distintos alimentos que sí que son sanos y que dentro de esos grupos puedes hacer equivalencias. Igual con las fuentes de proteína, puedes tomar fuentes de proteína vegetales, animales, de pescados, de carnes, huevos y sigan siendo proteínas de calidad. Pero lo que no podemos hacer es meter Oreos por arroz. Yo sé que este pensamiento es bastante común, sobre todo pues en el mundo del fitness, que hay mucha gente metida que habla de nutrición y no tiene ni idea. Y bueno, pues se reduce la nutrición, al final cuando no tienes ni idea lo reduces todo simplemente a números. Los números son importantes, pero no lo es todo, como estáis viendo. Entonces, en la mayoría de casos en la que la gente hace este tipo de comparaciones, de equivalencias, que mete pues eso, alimentos más procesados en vez de alimentos que son más saludables, que son más coherentes, aparte de meter ingredientes de peor calidad que tienen todos estos alimentos, evidentemente porque están procesados, también se suele disparar la grasa diaria. ¿Qué pasa si disparamos la grasa diaria? Pues que nuestro reparto de macronutrientes ideal que tenemos en la etapa, por ejemplo, de ganancia de masa muscular, se acaba derivando simplemente por meter alimentos muy calóricos, muy procesados, normalmente son fuentes de azúcar, fuentes de harinas refinadas. Lo que acabamos es desplazando mucho macronutriente hacia la grasa, acabamos teniendo una ingesta de grasa superior y no de muy buena calidad a la que tendríamos normalmente. Esto deriva en que acabamos ganando más grasa de la que queremos y, por ejemplo, estamos haciendo una etapa de volumen, en que tengamos la piel más grasa y, por ejemplo, tengamos más acné, cosa que a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando estamos haciendo la etapa de volumen, por tener este desplazamiento de macronutrientes hacia la grasa y estar comiendo al final más gramos de grasa, que no es de calidad, la grasa además, de la que nos habíamos planteado nosotros en un principio. Así que ese es el motivo principal por el que no debes hacer este tipo de equivalencias. Está bien que si no comes un día arroz, comas patata, o lo que te he dicho, comas garbanzos, pero lo que no puedes hacer es meterte galletas Oreo en vez de meter arroz, porque no es lo mismo y no tiene la misma composición ni el mismo impacto. Así que ahora os voy a dar algunos trucos que utilizo yo cuando tengo que comer bastante, estoy en etapa de ganancia de masa muscular y tengo que meter bastantes calorías. ¿Cómo hago yo para cumplir con todo esto? ¿Cómo hago yo para no saturarme? Porque sabéis que además soy una persona que se satura muy rápido, o sea que puedo hablar bastante de eso. El primero de todo es hacer al menos 4 comidas al día, ¿vale? Yo sé que cuando estás comiendo bastante no tienes apetito, pero si reduces tu número de ingestas a 2 o a 3, que sé que hay gente que lo llega a hacer, te va a ser bastante complicado comer todo, porque al final tienes que entender que ya de por sí vas a estar lleno, vas a estar bastante saciado en una etapa de ganancia de masa muscular porque estás comiendo bastante, pero si es que además juntas todas esas calorías en 2, 3 comidas, van a ser comidas muy abundantes, van a ser comidas muy grandes, comidas que te van a saciar, que te van a sentar bastante pesadas, que igual incluso tienes acidez por el volumen de comida que estás metiendo después. Esto no va a ser beneficioso, así que lo que te recomiendo es que hagas al menos 4. Yo considero que en una etapa de volumen al menos 4 comidas es lo óptimo, de 4 en adelante, si es que tienes más tiempo y quieres repartirlas más, pero 4 es suficiente como para que una dieta, aunque sea de elevadas calorías, digamos 3.500 por ejemplo, o más, que son bastantes calorías ya, puedas tener un reparto óptimo, puedas tener algo bastante ideal en el sentido de que puedas hacer comidas, no acabes pesado y, bueno, no tengas que comer evidentemente cada 2 horas y media, pero sí que es interesante que metas pequeñas comidas con el objetivo de que no se te junte toda la comida y no te satures. El segundo consejo, y esto no se habla mucho, es que encuentres los alimentos que te van mejor a ti. Quiero decir, no tienes por qué comer una cosa u otra, no tienes por qué comer arroz en todas tus comidas si es que, por ejemplo, a ti te sacia demasiado, es demasiado voluminoso en tus comidas y hace que te sacies demasiado y que no llegues a cumplir con todas tus calorías o con todas tus comidas del día. Tienes que encontrar alimentos que te son más fáciles a ti de comer. Igual a ti, por ejemplo, el pan te va muy bien, entonces en varias comidas del día es interesante que metas pan con demás cosas, como fuente, por ejemplo, hidrato de carbono, o igual a ti el aguacate se te hace muy pesado, no te gusta o lo que sea y te es más sencillo meter nueces. Este tipo de elecciones van a facilitar tu etapa de ganancia de masa muscular y que cumplas con todas las calorías. Encuentra qué alimentos te van bien, qué alimentos te entran fácil. Cuando las calorías también están un poquito ya elevadas y estamos avanzados en una etapa de ganancia de masa muscular, que ya estamos comiendo bastante, hay alimentos además que nos van a venir muy bien. Estoy hablando, por ejemplo, de cremas de arroz, como fuente de hidrato de carbono, o miel en alguna comida excepcionalmente, o harinas de avena, o algún tipo de hidrato de carbono en polvo, ya sea entrenamiento, postentrenamiento, cuando sea, algún tipo de avena en polvo, o incluso alguna fuente de proteína en polvo que simplemente te permita comer una de las ingestas que tienes en el día en líquido, que no tengas que masticar. Probablemente este tipo de elecciones, cuando ya estás, ya te digo, más avanzado, sobre todo en el volumen, van a facilitarte mucho el estar comiendo bastante y el llegar a todas tus comidas diarias. Como último punto, ya que estaba comentando antes el tema de las grasas, creo que la grasa es muy importante, sobre todo también cuando estamos en etapa de volumen, llegar al máximo de grasa diaria dentro del rango saludable. Yo, por ejemplo, no soy partidario de pasar de 1 gramo, alrededor de 1 gramo más o menos de grasa por kilo cuando estamos en etapa de volumen, y que sean de fuentes saludables. De todos modos, llegar a este tope máximo, como 1 gramo de grasa contiene 9 calorías, nos va a venir muy bien para cumplir con todas esas calorías del día y hacer que nuestras comidas sean un poquito más calóricas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero de verdad que os haya gustado. Estos son algunos consejos para llegar a todas las calorías, cosas
cosas que yo utilizo, cosas que yo recomiendo, porque no podemos reducir simplemente el conocimiento a calorías, a macronutrientes, sino que es importante la fuente de la que estamos alimentándonos, el alimento, de dónde proviene, qué es, lo procesado que está y demás. Tenéis el botón de like, de compartir, de suscribiros, que siempre me ayudáis muchísimo, y mi Instagram abajo donde hablo de más cosas, donde subo más cosas, así que podéis chequearlo y nos vemos en el próximo vídeo.